nos están viendo también por la transmisión de su iglesia cristiana Puertas Celestiales, Dios les continúe bendiciendo. Vamos a la palabra de Dios, Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Libro de Job. Antiguo Testamento, libro de Job, capítulo 1, de los versículos del 6 al 19. Cuando lo tengan pueden decir amén. Libro de Job, capítulo 1, de los versículos del 6 al 19. Dice la palabra de Dios: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 16. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 18. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Amén. En esta mañana quiero compartirles un tema: las pruebas de Job. ¿Cómo se llama el tema? Las pruebas de Job. El relato bíblico nos relata una historia muy interesante, una historia muy particular. Ahora, ¿por qué le digo una historia muy particular? Porque cuando Job comienza a tener todas estas pruebas o todas estas calamidades, Job nunca supo que en el escenario espiritual estaba Dios en medio, pero también estaba Satanás, que quería hacer estrago en su vida. Amén. Job, el siervo Job, nunca lo supo. Job nunca supo el por qué le vinieron todas estas pruebas, todas estas calamidades. Él nunca lo supo. Pero aunque no lo supo, él se sostuvo mirando al invisible. Él se sostuvo en pie en santidad. Amén. Ahora, fíjese bien aquí. La primera prueba que el siervo Job experimenta es una prueba de pérdidas. Diga conmigo, pérdidas. La Biblia dice que
Job, en la historia completa del siervo Job, dice que él era el hombre más rico en toda la región oriental. Se dice que de la descendencia de Job salieron los chinos, o la nación china. Se dice, no me creen a mí, se dice. Entonces, era el hombre más rico en la región oriental de aquellos días o de aquellos tiempos. Y la Biblia dice que en un solo día quedó en la ruina. Eso enseña la Biblia. En un solo día quedó en la ruina. En un solo día sus hijos y sus hijas los mató el diablo. Amén. Por un diálogo que hubo entre Satanás y Dios. Y en el desarrollo usted va a poder entender un poco más el por qué se dio ese diálogo y por qué Dios lo permitió. Entonces la primera prueba del siervo con que hubo pérdidas, quedó en la ruina. Usted se puede imaginar que usted lo tenga todo, que usted haya durado 30 años construyendo un futuro mejor, un futuro agradable, y en el mismo día y en segundos usted quede sin nada. ¿Usted se imagina eso? ¿Cuál sería su actitud en medio de esa pérdida? ¿Cuál sería? Muchas personas han sufrido lo que el siervo Job sufrió. Quizás no igual, pero también la han sufrido. Amén. Hay muchas pérdidas que van a venir a nuestra vida. Amén. Hay muchas cosas de nuestra vida que se van a ir. Hay muchas cosas de nuestra vida que solamente tienen que irse. Porque a veces el ser humano está tan apegado a las cosas materiales. Amén. El ser humano cuando se apega a lo material, entonces comienza a sufrir mucho, porque el día que no tiene ese beneficio material, entonces se quiere morir, porque nos apegamos tanto a lo material. Y Dios en esta mañana nos está llamando que en medio de la prueba y en medio de las pérdidas no podemos apegarnos tanto a los bienes materiales y a las cosas materiales que nosotros tenemos en esta tierra. Amén. Porque nosotros estamos de paso sobre esta tierra. Lo mejor es disfrutar al máximo la vida. Lo mejor es buscar la presencia de Dios en esta vida. Amén. Porque allá arriba en los cielos, realmente allá está lo eterno. Realmente allá arriba está lo mejor para nuestra vida. Entonces Dios nos demanda en esta mañana a no apegarnos a los bienes y a las cosas materiales que nosotros tenemos en esta tierra. Amén. Ahora, otra prueba más que experimentó el siervo Job. Eso lo encontramos en Job capítulo 2 de los versículos del 1 al 8. No lo voy a leer, lo voy a resumir. La Biblia dice que nuevamente hay un diálogo entre Dios y Satanás. Y entonces Satanás le dice a Dios: déjame tocar su cuerpo para colocar una enfermedad. Y Dios le dice: todo lo que está en tu mano puedes hacer con él, pero no toques su alma. Y la Biblia enseña que Satanás vino y colocó una sarna maligna en el cuerpo del siervo Job. Amén. Y dice la Biblia que él agarró un tiesto y comenzó a rascarse. Una enfermedad. Pregunta: ¿quién está enfermo aquí? Levántame la mano sin pena. Fíjese de que hay enfermedades que Satanás coloca. Eso se llama enfermedades supuestas, donde la persona está enferma y entonces va donde el médico y le hacen toda clase de exámenes y no le aparece nada. Y la persona siempre, todos los días a las 6 de la tarde se enferma. En el día está bien, pero cuando llega la noche se enferma. A mí me tocó orar por una mujer que todos los días a las 12 del mediodía se enfermaba.
le venían los dolores, los dolores en el cuerpo, dolor en la cabeza, y entonces no se podía poner en pie. Llevaba una semana así, y me dijeron para que orara por ella. Y yo fui a orar y le dije, yo voy a orar, pero precisamente quiero ir a orar a las 12 del mediodía. Y cuando llego a las 12 del mediodía, ya estaba sentada. Y me dijo, ya entró el dolor. Ya no me puedo colocar de pie. Le oré en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendí lo que Dios me dijo que tenía que reprender. Y en el instante esa mujer se puso de pie. Y nunca más, 12 del mediodía, le venía esa enfermedad. Entonces hay enfermedad, ¿qué cosa? Supuesta, espiritual, que Satanás la coloca. Amén. Entonces nosotros, ¿cómo podemos discernir entonces si una enfermedad es porque es causada por este mundo, o porque nosotros no cuidamos nuestra alimentación, o si es espiritual colocada por Satanás o por la brujería? Para hacerle más claro, que usted le hagan toda clase de exámenes y no le aparezca nada, eso es una enfermedad como supuesta. Amén. Colocada en el ámbito espiritual. Y la persona toma pastilla y sigue lo mismo, sigue enferma. Imagínense. Amén. Por eso, en el momento de orar por un enfermo, nosotros tenemos que recurrir al discernimiento de espíritu, o al discernimiento que Dios nos da. Porque a veces encontramos a muchos líderes yendo a casas a orar por una persona enferma y le dicen, este es el diagnóstico, los exámenes arrojaron esto, y entonces dicen lo siguiente: lo que pasa es que ahí hay una maldición, lo que pasa es que el brujo te enfermó. Si los exámenes están diciendo que hay una enfermedad allí, es porque así es. Eso no es mentira, eso no es una exageración. Amén. Entonces, en base a eso, nosotros podemos orar correctamente, ¿verdad? Y no perder tiempo, porque a veces Satanás no tiene la mano metida allí, y el ser humano todo se lo atribuye al diablo, todo se lo atribuye a Satanás. Amén. Hay cosas que Satanás coloca, pero hay cosas que Satanás no coloca. Amén. Hay cosas que vienen a nuestra vida es por nuestra desobediencia a Dios, porque no guardamos los mandamientos de Dios. Está la mujer trapeando, ¿verdad? Y está el piso mojado. Y nuevamente va a pasar por allí. Espere que el piso se seque. Se resbaló, se cayó. El diablo me tumbó. Eso no fue el diablo. Ya está el piso mojado y punto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer esa aclaración allí, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer cuando viene la prueba de la enfermedad? ¿Qué tenemos que hacer? Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué debemos hacer cuando vengan las pérdidas y cuando venga la enfermedad? Ahora, al siervo Job, en la tercera prueba, le acontece algo muy particular. Diga conmigo, la esposa de Job. Dígalo, la esposa de Job. Esto lo encontramos en Job capítulo 2, versículos 9 y 10. Anótelo allí y en su casa lo puede leer. La Biblia enseña que cuando Job tiene la pérdida y entonces está enfermo, la Biblia dice que la mujer, la esposa de Job, viene donde está Job y le dice: ¿aún retienes tu integridad? Bendice a tu Dios y muérete. Así le dijo. ¿Cómo le dijo? Bendice a tu Dios y muérete. Job había tenido una pérdida. Los bienes materiales lo habían perdido sus hijos, sus hijas. Y para colmo, le vino una sarna maligna en su cuerpo. Y entonces la esposa, en vez de apoyarlo en ese tiempo difícil, en vez de ayudarlo en el tiempo de angustia, lo que hizo fue que lo recriminó. Amén. Y entonces el siervo Job se encontraba como solo. ¿Cómo se encontraba el siervo Job? Solo. Amén. Porque él esperaba una ayuda, pero la ayuda no vino.
¿verdad? De la persona más cercana, pero no vino esa ayuda. En el tiempo más difícil del siervo Job, el Job necesitaba una ayuda y no le vino. Le vino fue una recriminación. Amén. Ahora diga conmigo, la cuarta prueba. La cuarta prueba de Job. Diga conmigo, los amigos de Job. En todo el resto del libro de Job, allí se cuenta todo lo que hicieron los amigos de Job. Y mira los nombres. Pues si de pronto se quiere cambiar el nombre: Elifaz, Bildad, Sofar. Sofar queda bien, ¿verdad? Miren los nombres de los amigos del siervo Job. Estos amigos del siervo Job, cuando vieron que Job tuvo la pérdida, cuando vieron que el siervo Job estuvo enfermo, y cuando vieron que la esposa lo recriminó y se fue y quedó solo, entonces vienen los amigos y en vez de decirle: Job, yo estoy contigo, no te preocupes, yo estoy contigo, yo estoy de tu lado, no lo hicieron así. Amén. Sino que comenzaron a señalarlo y le decían: algo hiciste. En pocas palabras, tú estás así porque te lo buscaste. Amén. Por eso, cuando todo está bien, los amigos abundan, ¿verdad? Pero cuando hay crisis en nuestra vida, los amigos se van, ¿verdad? O si no, haga una fiesta para que vea usted. Haga una fiesta, haga sancocho. ¿Serio? Haga un asado. Si de montón más, ¿verdad? Haga comida para que vea usted que viene todo el mundo y Raimundo. Pero el día que usted se enfermó, el día que usted quedó endeudado, nadie lo visita. Amén. Porque no todo, a cualquier persona no se le puede llamar amigo. Amén. El amigo es que siempre está ahí en el tiempo difícil. Es el que está siempre en el tiempo de angustia. El amigo es aquel que te extiende la mano aun cuando él no tiene. Amén. El verdadero amigo te busca para que ambos sigan adelante, para fortalecerse. Pero hay personas que no son amigos, ¿verdad? Hay personas que en vez de extenderle la mano a uno, lo que hacen es golpear a uno. ¿Serio? Entonces mire esas 4 pruebas que el siervo Job experimentó. Porque es fácil señalar al hermano, ¿verdad? Es fácil señalar a una persona. Está enfermo, por algo será, ¿verdad? Está endeudado, por algo será, ¿verdad? Es fácil señalar a alguien. Pregunta: ¿quién podía señalar al siervo Job aquí? Diga conmigo: nadie. Ni aun el propio Satanás. Porque la Biblia dice que cuando Satanás rodeaba toda la tierra, recorría toda la tierra y veía a todas las personas que estaban allí, pareciese como si se hiciera el ciego. ¿Serio? Porque entonces Dios le dice a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y entonces Dios le dice: ¿no has considerado tú a mi siervo Job? Pocas palabras, ¿no has visto tú a mi siervo Job? O sea, fue el mismo Dios quien buscó a Satanás. Amén. Voy a repetir: fue el mismo Dios quien buscó a Satanás para decirle: mira mi siervo Job. Y Dios le dice: no hay ninguno como él en la tierra. Imagínense. Y le dice Dios las características: santo, perfecto, apartado del mal y temeroso de Dios. 4 características. ¿Cómo quedó Satanás ahí? Se hacía el ciego, ¿verdad? Y Dios tuvo que decirle: mira mi siervo Job. No hay ninguno como él en la tierra. Y Satanás le responde a Dios: lo que pasa es que tú lo has cercado. Fíjese que en el ámbito espiritual, Satanás y los demonios ven la protección de Dios. Satanás y los demonios ven la bendición que reposa sobre nuestra vida. Ellos lo ven.
cuando uno está caminando recto de delante de Dios, Satanás no nos puede tocar. La brujería no nos puede tocar. Porque ellos ven la protección de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, hay algo aquí muy interesante. Hay 3 clases de prueba ya para el ser humano, para nosotros acá. Tomé el ejemplo de Job, pero hay 3 clases de prueba. Y la primera prueba viene directamente de Satanás. Lo voy a repetir, la primera prueba viene directamente de Satanás. Cuando Adán y Eva estaban en Edén, en el jardín, le dice Dios a Adán y a Eva: de todos los árboles pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no pueden comer, porque el día que coman de él ciertamente van a morir, se van a morir. Y la Biblia dice que llegó ¿quién? Satanás, la serpiente antigua. Y entonces, ¿qué hizo Satanás? Puso a prueba ¿a quién? A Eva. Directamente Satanás la probó. Directamente Satanás llegó a ella para engañarla. Amén. Satanás le dice a Eva: lo que pasa, Eva, es que cuando tú comas de ese árbol, Dios mismo sabe que tú serás como Dios. Amén. La puso a prueba. Pero entonces, ¿cuál fue la prueba que le puso Satanás a Eva? Que supuestamente ella sería como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le dijo una mentira. Amén. Esa prueba viene directamente de Satanás. Si Satanás en esta hora ha colocado una prueba directamente sobre tu vida, directamente sobre tu familia, este es el día donde Dios va a quitar esa prueba en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Porque la prueba que viene directamente de Satanás tiene que caer a tierra. Esa prueba directamente que viene de Satanás se llama la brujería, se llama la hechicería, y tiene que caer a tierra en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo no sé qué es lo que tú estás viviendo en casa, lo que me están viendo, yo no sé qué es lo que estás viviendo en casa. Quizás todos los días hay pelea, quizás todos los días hay malas palabras, quizás nada sale bien, pero esa prueba directa que Satanás ha colocado en ti en esta hora va a caer en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Porque la prueba directa que pone el mismo Satanás siempre será vencida en el nombre de Jesús. Siempre será vencida. Y hay otra prueba más. Diga conmigo: por nuestra desobediencia. Porque a veces, ¿qué me están dudando aquí? Levántame la mano. Levántala, yo estoy la puedo levantarte la mano. A veces por nuestra desobediencia nosotros quedamos endeudados. ¿Serio? Yo he quedado allí. Yo he estado allí. Amén. Y sigo estando allí. Pero por la gracia y la misericordia de Dios voy para adelante. Pero a veces nosotros tomamos malas decisiones. Y cuando empieza a crecer la deuda, ni Dios tiene la culpa, ni Satanás tampoco tiene la culpa la tenemos nosotros. Amén. Por nuestra desobediencia. En casa hay cosas que no están funcionando bien y tenemos que revisar nuestra vida. Tenemos que revisar para no echarle entonces la culpa al brujo, para entonces no echarle la culpa al vecino o a la vecina, ¿verdad? O no quejarnos en contra de Dios. Entonces nosotros tenemos que revisar si nosotros realmente le estamos obedeciendo a Dios o no. Hay que corregir nuestra vida. Hay que corregir nuestra manera de andar, nuestra manera de actuar en esta tierra. Amén. Por nuestra desobediencia
consecuencia de muchas cosas malas que han venido a nuestra vida. Y la tercera prueba es cuando Dios la permite, como en el caso del siervo Job. Amén. El texto base o la historia del siervo Job, Dios la permitió. Ahora, cuando Dios permite la prueba en la vida del siervo Job, era porque Dios sabía que Job iba a soportar la prueba. Amén. Porque la Biblia dice que cuando Dios coloca o permite una prueba en nuestra vida, dice que Dios también nos da el valor para soportarla. Amén. Y que cuando llega el momento de la prueba o de la tentación, Dios juntamente también imparte la salida. Amén. Entonces, cuando Dios permite una prueba, es por algo. Diga conmigo, es por algo. Cuando Dios permite una prueba, es para bendecirnos. Cuando Dios permite la prueba en nuestra vida, es para enseñarnos. Cuando Dios permite la prueba en nuestra vida, es para nosotros conocer el poder de Dios en medio de la prueba. Amén. Porque es Dios quien la está permitiendo. Y cuando Dios permite la prueba en nuestra vida, es como un propósito. Y el propósito de Dios allí no es destruirnos. El propósito de Dios allí, cuando Dios mismo permite la prueba, no es para que nosotros volvamos atrás. Amén. Todo lo contrario, es para que nosotros avancemos más y entonces empecemos a crecer más en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero la pregunta es, ¿a quién usó Dios para probar al siervo Job? Satanás, ¿verdad? ¿Usted se puede imaginar eso? Que Dios mismo usó al propio Satanás para probar al siervo Job. Imagínense. Yo he sido probado. ¿En serio? ¿Por qué usted cree cuando hay una manifestación de demonio aquí? ¿Son pruebas o no? Meterse en un cuarto solo con la persona endemoniada, ¿eso es una prueba o no es una prueba? Y además es un reto de fe. Yo he estado ahí. Incluso yo he estado donde voy a casas y está la persona allí endemoniada y están las demás personas a la expectativa. ¿Será o no será que lo pueden echar fuera? ¿Serio? Y cuando se acaba todo me preguntan, pero el demonio ya no va a molestar más. Así me dicen. Pero ahora sí va a dormir bien, ¿verdad? Ya se le quitó todo. Ahora sí va a poder vivir feliz. Así me dicen, ¿en serio? Yo le digo, estas cosas para que se mantengan alejadas, la persona tiene que someter su vida a la voluntad de Dios. Amén. Porque hay personas que no creen. Y aparte que no creen, en el momento de la liberación, entonces comienzan a cuestionar a Dios. Y la cosa se empeora. Amén. Ahora, quiero tocar algo muy interesante aquí. Cuando llega el momento de la prueba, hay personas que salen corriendo. Amén. Cuando llega una crisis en la vida, cuando llega la angustia al hogar, hay personas que no saben afrontar la prueba y lo primero que quieren hacer es salir corriendo de casa. Amén. Si sales corriendo, las cosas se empeoran. Hay que afrontar las cosas. Hay que traer solución en medio de la prueba. Amén. Amén. Hay otras personas que cuando llega el momento de la prueba se quejan. Por todo se quejan. ¿Serio? Porque cuando la prueba llega, hay muchas personas que no saben manejar la prueba. Y por todo se están quejando. Apágame el televisor. Bájale el volumen al equipo de sonido. ¿En serio? Esa comida está salada. Esa agua está caliente. ¿O no es así? Increíble, pero es cierto. Así es. Llegó la mitad de la
las ovejas a la iglesia, algo está pasando. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Si la obra es de Dios, Dios se encarga de llenar el lugar. Amén. Si la obra es de Dios. Entonces hay que quitar la quejabanza de nuestras vidas, de nuestros labios. No podemos quejarnos en los tiempos difíciles. Hay que cambiar esa manera de hablar. Hay que cambiar el chip. Amén. En vez de quejarnos, hay que alabar a Dios. En vez de quejarnos, es el momento de bendecir a Dios. La queja no trae nada bueno a nuestra vida. Todo lo contrario, va a empeorar la situación. Entonces hay personas que cuando llega la prueba se enfrían espiritualmente. Amén. Porque mientras todo estaba bien, levantaban sus manos, cantaban, aplaudían a Dios, leían la Biblia y pasaban orando. Una vez llega la prueba, ya no oran. Ya no quieren leer la Biblia. Una vez llega la prueba, echan la oración y la Biblia a un lado y comienzan a yatear. ¿En serio? ¿O no? Se enfrían espiritualmente porque creen que la prueba llegó para acorralarlos, porque creen que la prueba llegó para destruir sus vidas, porque creen que no pueden salir de esa prueba. Se enfrían espiritualmente. Y una persona fría espiritualmente en medio de la prueba, ¿cómo va a poder salir de allí? ¿Cómo va a salir de allí? La prueba es temporal. Lo voy a repetir. La prueba es temporal. La prueba no es para siempre. Amén. Y Dios tiene la salida en medio de cada prueba. Dios tiene una dirección y una palabra a seguir en medio de cada prueba. Amén. Pero nosotros tenemos que saber y entender que la prueba es temporal. La prueba tiene una fecha de vencimiento. Voy a repetir, la prueba tiene una fecha de vencimiento. La prueba va a caducar pronto. Esa prueba que tú estás viviendo, ella va a caducar en el nombre de Jesús de Nazaret. Ella no va a permanecer allí. Amén. En esta mañana la prueba se está acabando para ti. Lo voy a repetir, en esta hora, en este momento, la prueba se está acabando para ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando llega el momento de la prueba, el diablo comienza a señalar. El diablo comienza a burlarse. Amén. ¿Y eso qué? Eres evangélico. Ahora que estás buscando a Dios, las cosas se han empeorado. ¿En serio? ¿O usted cree que a veces Satanás no se filtra a través de personas? ¿Verdad? Oye, pero cuando tú no eras cristiano, tú tenías empleo en abundancia, y ahora que eres cristiano no tienes empleo. ¿Qué te está pasando? ¿Te está enfermando mucho? Es porque eres cristiano. ¿En serio? Escucho a personas hablar así. Y eso es, ¿qué cosa? Satanás va a comenzar aquí a señalar y a burlarse de nosotros en medio de la prueba. ¿Para qué? Para traer confusión. ¿Para qué? Para traer temor y duda a nuestra vida. Amén. Ahora hago la pregunta. Cuando Satanás o los demonios se burlan, ahora eres cristiano, ahora eres aleluya, ahora eres la hermanita o el hermano, ¿verdad? Pregunta, ¿será que esas personas te pueden ayudar a ti? Diga conmigo, claro que no. Y a veces los que más se burlan de nosotros por ser cristianos son aquellas personas que casi todos los días se están emborrachando. Son esas personas que tienen hasta 3 y 4 mujeres. ¿En serio?
nosotros, si ellos también necesitan de la ayuda de Dios. Amén. Entonces todo aquel que se burle de nosotros por ser cristiano, esa persona es digna de misericordia. Amén. Porque si ella fallece en ese momento, se va derecho para el infierno. Amén. Quisiera hablar más de este puntico, pero mejor no. Cuando llega el momento de la prueba, las personas preguntan: ¿dónde está tu Dios? Salmo 42. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me preguntan: ¿dónde está tu Dios? Amén. ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿Dónde está tu Dios? Las personas comienzan a cuestionar. Al salmista lo estaban cuestionando. El salmista de todos los días se presentaba delante de la presencia de Dios. Todos los días. Y dice el salmista que él comía pan con lágrimas. Y luego le decían: ¿dónde está tu Dios? Pocas palabras. El Dios que tú tienes no te puede ayudar. Mejor vamos a experimentar como un Dios de barro o de yeso. Imagínense. Tienen un Dios de barro y de yeso y quieren cuestionar al Dios vivo que nosotros tenemos. Amén. Entonces nosotros tenemos que cambiar el chip. Hay que actuar de una manera diferente en medio de las pruebas. Amén. Cuando llega el momento de la prueba, personas, cristianos, comienzan a dudar. Porque cuando llega la prueba, ¿quién no duda? Cuando llega el momento de la enfermedad o cuando le dan la mala noticia, ¿quién no duda? Pero nosotros tenemos que ir a la fuente de fe, la palabra de Dios. Amén. Ahora quiero también tocar otro puntico más aquí. ¿Por qué el siervo Job, en medio de las 4 pruebas que él experimentó, por qué en medio de esas 4 pruebas él salió en victoria? ¿Y por qué él salió bendecido por Dios? Amén. Porque la misma Biblia nos va a dar la respuesta. Job capítulo 2, versículo 3. La misma palabra de Dios nos va a dar la respuesta. El por qué Job, en medio de las 4 pruebas que él experimentó, salió en victoria y fue bendecido. ¿Qué fue lo que hizo Job para que Dios lo bendijera en medio de la prueba? Job capítulo 2, versículo 3. Mira lo que dice la Biblia. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra? Entonces, ¿qué hacía Job para poder sostenerse en medio de la prueba y salir en victoria y en triunfo en medio de la prueba? Dice que era un varón como perfecto. Amén. ¿Cómo era Job? O maduro. Un varón perfecto, sin mancha, sin arruga. Un varón como perfecto. No hace falta eso, ¿verdad? Madurez, ¿verdad? ¿Qué nos hace falta? Madurez. Nos hace falta quitar muchas manchas que hay en nosotros. Mire esa característica. Otra más: varón perfecto y recto. ¿Qué significa la palabra recto? Que camina basado en la palabra de Dios, camina basado en los 10 mandamientos. En pocas palabras, cumple los mandamientos de Dios. Es una persona como recta. Amén. Para poder salir prontamente de en medio de la prueba, tenemos que ser personas rectas desde la
presencia de Dios. Recto y temeroso de Dios. Otra más, temeroso de Dios. En pocas palabras, un respeto por Dios. Amén. Voy a repetir, un respeto por Dios. Temeroso de Dios. Que sabe que Dios lo ve todo. Amén. Que sabe que Dios está en todo lugar. Y que también sabe que hay consecuencias si nosotros quebrantamos los mandamientos de Dios. Esa es una persona como temerosa de Dios. Amén. Hay personas que cuando están en grupo todo marcha bien. Una vez que lo solo o sola, entonces llega la tentación, ¿verdad? Y agarran un rumbo completamente distorsionado, ¿verdad? A muchos de nosotros nos hace falta el temor a Dios, porque cuando nosotros vamos a hacer lo malo, mírenme acá, cuando nosotros vamos a hacer lo malo, nosotros miramos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia atrás, hacia adelante, y no vemos a nadie, ¿verdad? Pero hay uno allá arriba que lo está observando todo. Claro. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, yo no quiero mirar que el hombre esté a mi lado, yo quiero mirar que Dios es el que me está mirando. Eso se llama temor a Dios. Que hay una conciencia de que Dios nos está viendo en todas las cosas malas que hacemos. Hay uno que lo sabe todo, se llama Dios. Pero la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dice, todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a recoger. Entonces dice, varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Es una persona apartada del mal? Ayúdenme. Una persona apartada del mal, ¿qué es? Vivir para Dios. Vivir para Dios. ¿Apartarse de qué? Apartarse del pecado. Del pecado. ¿Qué más? Ayúdenme. Del mundo. ¿Qué más? Renunciar a todo el pecado. Renunciar al pecado. Apartarse de qué más. Ayúdenme. Si no me ayuda, me voy con todo. Apartarse de qué? De las cosas malas. Ahora me voy con todo. Apartarse de los chismes. ¿Verdad? ¿Apartarse de qué? De las murmuraciones. ¿De qué más? Dicen, no, me voy con todo. Ayúdenme, no me voy con todo. ¿De qué más? De personas que tratan mal a otras personas, ¿verdad? De personas que constantemente están señalando a otras. ¿Qué hay que hacer? Apartarnos del mal. Amén. Por eso la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No es fácil hacerlo. No es fácil hacerlo, ¿verdad? Así es, pero con la ayuda de Dios todo es posible. ¿Qué más hizo el siervo Job aquí? Que él pudo salir en victoria en medio de todo eso. Dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. ¿Qué es una persona íntegra? Es una persona que hace lo correcto delante de Dios. ¿Eso cómo se llama? Íntegro. Le da la razón al que la tiene. Y punto. Amén. Voy a repetir. Una persona íntegra es una persona que hace lo correcto y que le da la razón al que la tiene. No importando si es su mejor amigo, si es su familia, si es su papá, si es su mamá, si es sus hijos. Es una persona que le da la razón al que la tiene. Punto. Se solucionó el problema. Pero si nosotros no caminamos íntegros en esta vida, los problemas se van a empeorar. Entonces, ¿qué más hizo el siervo Job para poder salir en victoria en medio de esa prueba? Versículo 9 y versículo 10 de Job capítulo 10. Perdón, Job capítulo 2. Versículo 9 y versículo 10. Dice la Biblia,
le había dicho a Satanás: mi siervo Job retiene su integridad. Y ahora la esposa sabía, y la esposa podía testificar que Job era un hombre íntegro. Amén. ¿Por qué? Por sus buenas acciones que Job tenía en el hogar o en casa. Le dice: maldice a tu Dios y muérete. Esa palabra maldice allí es un error de traducción del texto hebreo. Ahí dice es: bendice a tu Dios y muérete. Versículo 10. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. En medio de la prueba, en medio de la calamidad que había sufrido el siervo Job, dice la Biblia que Job no pecó en medio de la prueba. Por eso cuando llega el momento de la prueba, llegan los consejeros, así como le llegaron los 3 amigos de Job. No llegan para dar un buen consejo, llegaron para dar un mal consejo. Porque en medio de la prueba te van a decir: si tu marido te la hizo, tú también búscate a otro. ¿Serio? Amén. Amén o no amén. En medio de la prueba, Job no pecó. Yo he visto personas que están pasando por pruebas y comienzan a maldecir. Job, dice la Biblia, que él no pecó en contra de Dios. Amén. Y Job capítulo 1, versículo 20 al 22. ¿Qué más hizo el siervo Job para salir en victoria y en triunfo y ser bendecido en medio de la prueba? Versículo 20 de Job capítulo 1. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y ¿qué hizo? Se postró y adoró. En medio de la prueba, ¿qué hay que hacer? Adorar a Dios. ¿Qué hay que hacer en medio de la prueba? Adorar a Dios, bendecir a Dios, alabar a Dios. Amén. Por muy grande que sea la prueba, hay que adorar. Esa es la actitud correcta que el pueblo de Dios tiene que hacer en medio de la prueba. Amén. Las cosas están marchando mal, coloque música cristiana, empieza a cantar. Y si no sabe cantar, aplauda. Amén. Si no sabe aplaudir, entonces enciérrese en su cuarto, coloque música cristiana y empieza a danzar. Y si no sabe danzar, haga algo para Dios entonces. Pero adórelo. Amén. Versículo 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El siervo Job había entendido, había comprendido que todo lo que él había recibido era porque Dios se lo había dado. Y él había entendido que si ahora no tenía nada, aún así él tenía que seguir bendiciendo a Dios. Amén. Hay que bendecir a Dios. Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora hay una reafirmación aquí. Dice que Job no pecó. Amén. Y dice que no atribuyó a Dios despropósito alguno. En pocas palabras, no le echó la culpa a Dios por la prueba que le vino. Amén. Todo esto le pasó y le aconteció al siervo Job detrás de escena. Pero Job nunca supo del diálogo que hubo entre Dios y Satanás ahí. Y aunque él no lo supo, se sostuvo siendo un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre íntegro, un hombre que
no pecó contra Dios en sus labios, un hombre que se mantuvo recto de delante de la presencia de Dios, un hombre que adoró, un hombre que se postró, adoró a Dios, un hombre que bendijo a Dios. Amén. Y nunca le echó la culpa a Dios de las calamidades que le estaban pasando. Amén. Cuando llega el tsunami, cuando llegan los terremotos, cuando llegan las calores, hay muchas personas que comienzan a cuestionar a Dios. Si Dios existe, entonces ¿por qué Dios permitió que niños allí murieran en el tsunami? ¿Por qué entonces Dios permitió que familias enteras murieran allí? Entonces ¿por qué Dios permitió que mujeres embarazadas murieran allí en el terremoto? Y comienzan a cuestionar a Dios. Pero Dios siempre estuvo allí. El problema es que la persona nunca está donde está Dios. Amén. Personas que nunca toman en cuenta a Dios. Ahora, el problema aquí no es cómo salgamos de esta tierra. El problema aquí es que realmente que cuando salgamos de esta tierra nos vayamos derecho a los cielos, al trono de Dios. Amén. Porque entonces, ¿qué podríamos decir? Cuando Juan el Bautista lo decapitaron por predicar la verdad. Y a los discípulos, ¿por qué los decapitaban, los crucificaban por predicar la verdad? Amén. Entonces no importa cómo salgamos de esta tierra. Lo importante es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Amén. Ahora fíjese bien aquí. Dios permitió la prueba para avergonzar a Satanás. Lo voy a repetir. Dios permitió la prueba para avergonzar a Satanás. ¿Cómo quedó Satanás ahí? Avergonzado. Un hombre lo venció. Porque en el relato bíblico, Satanás le dijo a Dios: cuando tú quites su bendición, lo arruines, etcétera, etcétera, entonces Dios vas a ver cómo Job te va a maldecir en tu propia presencia. Satanás esperaba eso de Job. Amén. Y Satanás hizo el estrago que hizo en la vida de Job. Pero ¿qué hizo Job? No maldijo a Dios, bendijo a Dios. ¿Cómo quedó Satanás allí? Avergonzado. Amén. ¿Usted quiere avergonzar al diablo? ¿Usted quiere avergonzar a los brujos, a los adivinos? ¿Usted quiere avergonzar a todas las personas que le están haciendo mal? Bendiga a Dios, adore a Dios, no cuestione a Dios. Amén. Y no meta a Dios de por medio en sus peleas. ¿En serio? Va a ser que el Dios que yo tengo es más grande que el tuyo. No meta a Dios allí en sus peleas. Amén. Porque Dios ni le va al uno ni le va al otro. Amén. Voy a repetir: Dios ni le va al uno ni le va al otro. Porque el propósito de Dios es que nosotros como cristianos mantengamos nuestra integridad para ir derecho al cielo. Y aquí la persona que no conoce a Dios es para que Dios también la rescate y se vaya directamente para el cielo. Amén. Colóquese de pie en esta mañana. Colóquese de pie en esta hora. Permite la prueba es para bendecirnos también. Escuche la palabra de Dios en el último capítulo de Job, capítulo 42, de los versículos del 1 al 17. Todas las calamidades, las 4 pruebas que vinieron sobre el siervo Job, tuvo un propósito, y era que Dios lo quería bendecir al doble. Escuchemos la palabra de Dios. Cierre sus ojos y escuche la palabra de Dios. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía,
cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aconteció después que habló Jehová estas palabras a Jod. Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Jod. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Jod, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Jod orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrontosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Jod. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Jod. Versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Jod. ¿Qué hizo Dios? Quitó la aflicción de Jod cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Jod. ¿Qué hizo Dios? Le dio el doble de lo que Jod había perdido. Versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes la habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Jod más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia, y el de la tercera Karen Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Jod en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Jod 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Imagínense eso. Y murió Jod viejo y lleno de días. Amén. La prueba cuando viene es porque Dios nos va a bendecir al doble o al máximo. Levante sus manos allí donde está, porque la presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí en este momento. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque tú eres real y maravilloso. El Dios que bendijo a Job nos va a bendecir en esta mañana. Dios está en este lugar. El Dios que estuvo con el siervo Jod también está aquí. El Dios que exaltó las características buenas que había en el siervo Jod, Dios está aquí en esta mañana también para exaltar y sacar tus buenas características. Con las buenas características que hay en nosotros, Dios la va a usar para avergonzar al diablo y a nuestros enemigos. Dios está aquí. Dios está aquí en esta hora. Dios está aquí en este momento. Bendita presencia de Dios. Bendita presencia de Dios. Fluye, fluye más. Fluye más. Fluye más. Yo no sé cuál es tu prueba. Yo no sé cuál es tu calamidad. Pero Dios en esta mañana sí nos está diciendo que hay que guardar y cumplir los mandamientos de Dios. En medio de la prueba, dice Dios, adórame. Vamos, adoren a Dios en esta hora. Quizás la oración que hagas en esta mañana
Vamos, adórale, adórale. Adórale a Él. Dile, Dios mío, tú eres más grande que la prueba. Dile, Dios mío, tú eres más poderoso que la prueba. Vamos, adórale, adórale. Dile, Dios mío, tú eres más poderoso que la enfermedad. Tú eres más grande que toda obra de maldad que ha venido en contra mía. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dile, Dios mío, tú eres tu mayor restauración reposa sobre mi vida. En el nombre de Jesús. No mires la destrucción de tu casa. Mira la mayor restauración y restitución que Dios ha destinado para ti en el nombre de Jesús. Tu prueba es pasajera. Tu prueba es pasajera. Tu prueba está terminando en el nombre de Jesús de Nazaret. Escúchame, tu prueba está terminando en el nombre de Jesús de Nazaret. Vas a salir de allí. Veo corazones saliendo de allí. Veo muchos de los que están aquí con sus manos levantadas saliendo de la prueba. Estás saliendo de la prueba en el nombre de Jesús. Mantente firme en la presencia de Dios. Sigue buscando a Dios. La prueba ha venido y la prueba no te va a matar. La prueba por la cual estás pasando en este momento, esa prueba no tiene la capacidad de acorralarte, porque Dios está enviando la salida en medio de esa prueba. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Jesús. Si la prueba que estás experimentando y que está en tu casa, está en tu familia, si Satanás la puso en esta hora, el fuego de Dios la consume. El fuego de Dios la consume en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús de Nazaret. Fuego de Dios consume la más. Fuego de Dios consume la más. Se cae la prueba del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompe, se rompe. Se rompe la prueba maligna en el nombre de Jesús de Nazaret. Y catarrabacatalaba. Quita tus garras de la familia. Quita tus garras de los hogares. Quita tus garras ahora de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y y si la prueba que hay en nosotros es por causa de nuestra desobediencia, es el momento de pedirle perdón a Dios. Dile, Dios mío, perdóname porque he quebrantado tus mandamientos. Dile, Dios mío, perdóname porque he actuado mal. Dile, Dios mío, tu sangre preciosa lave mi mente. Tu sangre preciosa lave mi alma. Dios mío, ayúdame a obedecerte. Dios mío, ayúdame a caminar rectamente delante de ti. Dile, Dios mío, ayúdame a hacer lo bueno delante de tu presencia. Y si la prueba, Dios, tú la has permitido, entonces levanta tus manos ahí donde estás. Si la prueba que estás experimentando, Dios la ha permitido, levanta tus manos. Porque Dios te va a bendecir al doble. Dios te va a bendecir al máximo. Así como lo hizo con el siervo Job. Dios también lo está haciendo contigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe, recibe. Recibe. Recibe tu doble bendición. Recibe tu respuesta. Recibe tu restitución. Recibe tu triunfo. Recibe los triunfos de Dios que están descendiendo a tu vida. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús.
Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey. Dios mío, te doy gracias por su vida. Gracias por su vida. Hay un triunfo para ti. Hay un triunfo de parte de Dios para ti. Adora a Dios. Adóralo con todo tu corazón. En este momento, adóralo con todo tu corazón. Porque hay un triunfo para ti. Has tenido muchas pérdidas, pero Dios te va a restituir. Si lo buscas de todo corazón, Dios te va a restituir. Si te acercas más a Dios, Dios te llevará muy alto. En el nombre de Jesús, recibe lo que Dios está impartiendo a tu vida en este momento. Recibe lo que el Padre Celestial está impartiendo a tu vida en este instante. Recíbelo más. En el nombre de Jesús. Recíbelo más en el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios. Bendito Dios, gracias. Bendito Salvador, gracias. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Salvador. Todos levanten sus manos, todos, por un momento más, un momento más. Hay uno más grande que la prueba, se llama Jesucristo. Hay uno más poderoso que la prueba, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos, adórale, adórale. Adórale en este momento, adórale en este tiempo. Porque Dios está haciendo algo. Escúchame, Dios está haciendo algo en este instante. En favor de tu vida, en favor de tu vida, en favor de tu corazón. Dios está haciendo algo a favor de ti. En este momento, adórale, adórale. Adórale, adórale. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fluye más. Fluye más. Veo puertas abiertas. Puertas abiertas. Veo provisiones de Dios. Veo que dos manos se estrechan y se agarran. Símbolo de paz. Y catarabacato, robocoto, robocotimicay. Veo rostros llorando. Pero esos mismos rostros ahora los estoy viendo alegres. Rostros con sus manos levantadas, recibiendo los triunfos de Dios. Y catarabacato, robocoto, robocotimicay. Lo mejor te está por acontecer, te dice Dios. Lo mejor te está por acontecer en tu vida, te dice Dios. Y catarabacato, robocoto, robocotimicay. Y catarabacato, robocoto, robocotimicay. Que tu corazón y tu vida estén a la expectativa. Que tu corazón y tu vida estén a la expectativa. Porque lo que Dios está haciendo en este momento y en este instante por ti es grande. Es grande. Lo que Dios está haciendo por ti en este momento es grande. Es grande en el nombre de Jesús de Nazaret. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Porque Dios te está llamando a caminar en rectitud. Dios nos está llamando a caminar en rectitud e integridad. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío, por lo que harás.
y lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Dios. Yo quiero que todos oren conmigo, digan amado Dios. Digan, pero díganlo fuerte, digan amado Dios. Yo te doy las gracias porque en este momento yo he escuchado tu palabra y tu palabra me ha enseñado que para poder salir de las pruebas que estoy experimentando me tengo que sostener caminando rectamente, íntegramente. Dile, Dios mío, ayúdame a ser un varón perfecto, a ser temeroso de Dios. Dile, Dios mío, ayúdame a apartarme del mal. Ayúdame, Dios, a caminar según tus mandamientos. Dile, Dios mío, ahora puedo entender y puedo comprender que la prueba que has permitido en mi vida es con el propósito de bendecirme al máximo. Dile, Dios mío, no estoy viendo mi prueba que me está dañando. Dile, Dios mío, no estoy viendo mi prueba en este momento. No la estoy viendo. Dile, Dios mío, yo creo el poder de tu Espíritu Santo. Tu poder en esta hora está venciendo la prueba que me estaba venciendo. Dile, Dios mío, con mis manos levantadas, te adoro a ti. Te adoro a ti para que la prueba completamente caiga a tierra. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice amén y amén, con un fuerte aplauso. Fuerte aplauso que es para nuestro Dios. Amén. Dele otro aplauso a Dios en esta mañana. Y recuerda, la prueba es temporal. Dios les continúe bendiciendo.